tardes, mi nombre es Eugenia y en nombre de Aula Abierta les damos la bienvenida a una nueva clase abierta, este espacio en donde invitamos a distintos referentes de la educación para compartir ideas, investigaciones y reflexiones sobre temáticas de la educación actual y sobre todo fomentar el diálogo y el pensamiento crítico. Esta clase se desarrolla en el marco de la Diplomatura en Neuroeducación para el Aprendizaje y nos acompañan hoy sus docentes, Ana Forés, que es escritora española, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Sus áreas de trabajo e investigación son la educación, la didáctica y la innovación en diferentes entornos de aprendizaje. Por otro lado, Jesús Guillén, también docente de la Diplomatura en Neuroeducación, es neuroeducador, autor del blog Escuela con Cerebro, investigador, escritor y conferencista. En la clase abierta de hoy tenemos a una invitada muy especial que recibimos con muchísima alegría, a Melina Furman, para contarles un poco. Melina Furman es bióloga, doctora en educación e investigadora del CONICET, investiga sobre la enseñanza del pensamiento crítico y curioso y sobre la formación docente en el área de las ciencias. Hoy hablará de la curiosidad como motor del aprendizaje, el aprendizaje profundo versus el conocimiento inerte, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y el rol de la metacognición en el aprendizaje. Sin demorar mucho más, les doy una cálida bienvenida, esperando que disfrutemos mucho este encuentro. Melina, Ana y Jesús, les doy la palabra para saludar y comenzar con esta clase abierta. Pues un placer. Hoy es el día de Melina, o sea que vamos a disfrutar de ella, porque trae todo su bagaje ya en libros y en experiencia, o sea que será seguro una gran tarde. Pues un placer acompañaros a todas y todos. Estamos entusiasmados con este nuevo curso y tenemos la suerte de que nos va a acompañar Melina Furman, que os va a entusiasmar con todo lo que os va a compartir de interés para cualquier educador, profesorado, familias, cualquier contexto educativo. No os lo perdáis porque vuestro cerebro se va a inundar de dopamina. Gracias por la invitación, gracias Ana, Jesús, Euge. Un placer para mí estar acá con gente, ahí estoy viendo en el chat que somos muchos de distintos lugares del mundo, de Argentina, de otros países, bienvenidísimos y bienvenidísimas, y bueno, vamos a hablar de esto que nos trae hoy a este encuentro, que es la curiosidad como motor para el aprendizaje. Voy a hablar también un poco de qué nos está pasando con esta búsqueda de seguir formando mentes curiosas y críticas y creativas a distancia, en este brete que estamos metidos pensando en cómo seguir sosteniendo el proceso pedagógico a distancia con este mismo objetivo de que la curiosidad siga estando presente como gran motor para que el aprendizaje suceda. Así que yo voy a compartir pantalla, pueden compartir comentarios y preguntas en el chat, que hacia el final los vamos a retomar. En algún momento por ahí les pido a alguno que abra micrófono, pero en principio nos vamos a comunicar por escrito por el chat. A ver si me acompaña la tecnología. Ahí estamos. Perfecto. Y cuando hablamos de enseñar a mirar el mundo con ojos curiosos, hablamos por supuesto de enseñar cierto conocimiento sobre el mundo, de ciertas ideas de cómo funciona el mundo, ideas de las distintas disciplinas académicas que buscamos que los alumnos comprendan. Pero también hay otra dimensión y que es fundamental y de la que por ahí a veces nos olvidamos un poco, que es esta mirada del mundo. Digo esta mirada del mundo, esta lente para ver la realidad que queremos que los chicos, las chicas, los jóvenes se lleven puesta, ¿no? Como en el cuerpo de la escuela, cuando sean adultos y que los acompañe toda la vida, tiene también una dimensión que tiene que ver con ciertas habilidades del pensamiento, con la curiosidad, con habilidades de pensamiento creativo, con el pensamiento crítico, analítico. Esta plataforma de habilidades de pensamiento, incluyendo la habilidad del aprender a aprender toda la vida, que van a ser una gran pista de despegue para lo que sea que estos alumnos, estas alumnas van a querer construir como proyecto de vida, ¿no? Y de eso estamos hablando, de una educación en la escuela para el más allá de la escuela. Y que por supuesto tiene aspectos socioemocionales involucrados, que implica que podemos generar un buen clima de aprendizaje, un clima de aula, o incluso en estos momentos, ¿no? Todos los docentes, todos quienes damos clase, estamos
dándonos cuenta de lo esencial que es sostener el vínculo a distancia, y en mi trabajo con docentes de toda la Argentina y otros países, lo que yo veo más fuertemente todo el tiempo son los malabares y también las maravillas que están haciendo cada uno de los docentes para que nadie se quede afuera, para seguir conectando con los alumnos a distancia, porque esa base de clima de aprendizaje, donde los alumnos sientan que hay alguien de este lado que los está mirando, que a quien le importa lo que trabajen, lo que logran, que está ayudándolos a seguir sosteniendo esto que se llama la autoconfianza, es esencial para que los aprendizajes continúen. Y hablamos también de propuestas que pongan a los estudiantes en el lugar de hacedores, ¿no? Pero ahí me refiero a no hacer con las manos solamente, sino a hacer con la cabeza, en un lugar intelectualmente activo, en lugar de solamente consumidores de información acabada. Entonces este va a ser como el espíritu, la búsqueda de lo que les voy a contar hoy. ¿Y cómo estamos respecto de estos objetivos, de formar mentes curiosas, críticas, creativas en la escuela? Y yo vengo investigando en los últimos años cómo se enseñan distintas disciplinas en la escuela, qué es lo que se hace con el tiempo de clase, y mirando escuelas públicas, escuelas privadas, escuelas de mi país, de otros países, y la verdad es que no estamos muy bien, estamos lejos de ese objetivo. Hay muchas cosas interesantes que están sucediendo, pero también hay un desafío enorme de que esas cosas interesantes empiecen a tomar vuelo, a tomar escala. Les cuento una investigación que hicimos con 75 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, con mi grupo en la Universidad de San Andrés, y lo que hicimos fue usar una taxonomía muy clásica, muy conocida, que es la taxonomía de Bloom, que es de los años 50, de Benjamin Bloom, un psicólogo educacional, que clasificó las habilidades de pensamiento en las organizó en esta pirámide que ven ahí. Seguramente la oyeron nombrar en el profesorado o en algún curso académico, y puso acá abajo, en el escalón inferior, el amarillo, la de recordar, la de recuperar información, ¿no? La de poder repetir aquello que escuchamos. Y después, a medida que vamos subiendo por esa pirámide, empiezan a aparecer habilidades cognitivas más complejas, ¿no? Él clasificó el pensamiento en un pensamiento de orden inferior, más frágil, David Perkins le llamaría pensamiento pobre, y el pensamiento de orden superior, más complejo, ¿no? Y a medida que vamos subiendo ahí aparece la capacidad de aplicar, analizar, evaluar y por último crear. Con esta taxonomía hicimos una investigación y fuimos a ver qué actividades se hacían en clase, a qué se dedicaba el tiempo de clase en 75 escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Fuimos a ver séptimo grado, que es el fin aquí de la escuela primaria, el área de ciencias, que es mi área de investigación, vimos cuánto tiempo dedicaban los alumnos a actividades del escalón amarillo, el de abajo, y del resto. ¿Qué porcentaje? ¿50-50? ¿60-40? A ver, quiero escucharlos ahí en el chat, quiero leerlos. ¿Cuánto dirían que fue el balance entre actividades que fomentaban el pensamiento de orden inferior, las más sencillas, versus todo el resto? A ver si yo logro ver el chat. Ahí, 80-20, 70-30, 80-20, de orden inferior. Hay algunos más optimistas, hay muchos que dicen 80-20, que como ven aquí es exactamente lo que encontramos. Y esto nos muestra, a mí por lo menos es algo que realmente me quita el sueño desde hace tiempo, porque a veces no nos damos cuenta de que hay mucho que hacer y que no da lo mismo trabajar de un modo u otro, digo, y todo esto hecho con las mejores intenciones y con mucho esfuerzo, por supuesto, ¿no? En la escuela, pero hay una pregunta que para mí es muy importante, que es ¿cómo logramos transformar la enseñanza para fomentar el pensamiento? En este caso en el área de ciencias naturales, pero en todas, el pensamiento crítico, curioso y creativo en nuestras aulas. Y acá me refiero a desde el nivel inicial hasta la educación superior. ¿Cómo darle una vuelta de tuerca, lo que venimos haciendo siempre, para pensar en ir subiendo esa escalerita de Bloom para fomentar un pensamiento más complejo? ¿Cómo hacemos, ¿no? Y acá lo que les muestro ahora son algunos ejemplos de lo que yo vengo encontrando en las carpetas, en las evaluaciones. Como investigadora vengo recolectando qué preguntas aparecen en los pizarrones, o en las carpetas, o en las evaluaciones, para tener un panorama de, bueno, ¿qué es eso que se trabaja en la sala de clases, ¿no?
cada vez que muestro esto en una conferencia, a la gente le empiezan a dar escalofríos, ¿no? ¿De qué se trata esta evaluación? A ver, ¿eso es una evaluación? A ver, ¿de qué área primero? A ver, ayúdenme con el chat. Yo se las leo. El elemento siguiente es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, pertenece al cuarto periodo, ¿verdadero o falso? Muy bien, es de química. ¿De qué contenido? Vamos bien, todos dicen que es de química, quiere decir que estamos en tema. La tabla periódica, perfecto. Esto es algo que todos los que, por lo menos en Argentina, todos los que estamos aquí, lo aprobamos hasta por ahí con buenas notas, porque es parte del contenido obligatorio de secundaria. Y sin embargo, si yo les pregunto ahora de qué se trata y cómo se resuelve, seguramente muy poquitos de ustedes pueden hacerlo, y está bien, es normal, porque habla de algo, de lo que voy a hablar ahora, que es súper importante pensar en qué tipo de conocimiento estamos generando en las escuelas. Esta es otra evaluación, en este caso de biología, donde los alumnos tienen que clasificar entre las siguientes rutas metabólicas, di cuáles son anabólicas y cuáles catabólicas, defina anabolismo, escriba en los espacios en blanco las respuestas. Hay mucho que con las mejores intenciones estamos haciendo que contribuye a lo que llamamos conocimiento frágil, ese conocimiento que queda en el congelador de la memoria, que por ahí lo podemos contar en una evaluación y hasta sacarnos buenas notas, pero que está lejos de generar la comprensión de los contenidos, y hacia ahí vamos, ¿no? Acá hay otro ejemplo de las cosas que yo me vengo encontrando como investigadora en las carpetas, mucho tiempo de clase dedicado a copiar información, a clasificaciones, definiciones. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y sobre todo, ¿qué hacemos? Y creo que la pregunta se abre especialmente importante en tiempos de educación a distancia, donde necesitamos identificar qué es lo irrenunciable, lo importante, lo esencial de lo que enseñamos, para garantizar esos aprendizajes del otro lado, a sabiendas de que la cobertura de todo el programa, tal vez por suerte, se haga imposible. Si yo tuviera que ponerme una premisa como educadora, para no olvidármela nunca, ¿no? Me la pondría como un pasacalle en la puerta de mi casa, me haría un tatuaje, si pudiera con esto, es esta, es menos es más. Y cuando hablo de menos es más, hablo de menos cobertura superficial, más profundidad. Menos aprendizaje declarativo, más comprensión. Menos cantidad, tal vez, más calidad. ¿Y cómo hacemos para identificar qué es lo importante? Y hay una herramienta súper sencilla que a mí como educadora y como formadora docente me ayuda mucho, que es esta de los círculos de la comprensión, que la propusieron dos referentes de este enfoque que se llama Enseñanza para la Comprensión, que son Wiggins y McTighe, hace ya algunos años. Y son 3 círculos concéntricos, donde en el medio, como docente, por ejemplo, lo puedo hacer para mi programa de biología de segundo año, o matemática de cuarto grado, o pensarlo por ciclo, qué quiero que los alumnos aprendan en primer ciclo de la primaria, o en segundo ciclo orientado del bachillerato. En el centro va aquello que queremos que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable, aquello que queremos que todos logren alcanzar. Ahora vamos a hacerle doble clic a qué quiere decir comprender algo en profundidad. En la segunda capa pongo aquello que queremos que los alumnos conozcan, que me alcanza que conozcan, pero que no es tan grave, no es lo irrenunciable, no es lo verdaderamente esencial. Queremos que lo conozcan, pero no es lo que está en ese corazón de lo que quiero enseñar. Y en la última capa, y creo que esta última es tan importante como la del centro, es con qué me alcanza que se familiaricen. Claramente el tiempo de enseñanza nunca alcanza para todo, ¿no? Es como una sábana corta que se me destapan los pies o se me destapa la cabeza, y entonces la posibilidad de elegir estratégicamente, con conciencia, qué es lo esencial que tengo que enseñar, qué es lo que no se puede perder un alumno que cursó mi materia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso esencial que tengo que garantizar? Es súper importante, y también qué no es tan importante, para saber a qué le dedico más tiempo, sobre todo en tiempos donde la información realmente está al alcance de un clic. Y para pensar cómo decido qué va adentro, vale la pregunta de qué significa comprender algo de manera profunda y perdurable. Perdurable sería si en 20 años alguien me vuelve a preguntar sobre esa cuestión, yo tendría que poder volver a usarla, por ejemplo, ¿no? Poder
poder usar ese conocimiento, ¿no? Poder usarlo para algo. Y a mí me gusta mucho esta definición de comprensión que da David Perkins, un pedagogo de la Universidad de Harvard, también muy fundador de esta corriente, la enseñanza para la comprensión, y él dice: comprender es actuar con el conocimiento de manera flexible. Y ahí hay dos palabras subrayadas, van a ver. Una es actuar, hacer muchas cosas con ese conocimiento, y de manera flexible, en diversos entornos, en entornos auténticos, en la vida real, no solo en la escuela, sino de vuelta a esta idea de educar en la escuela para el más allá de la escuela. Perkins usa una palabra que es difícil de traducir al castellano, pero creo que es muy potente, que dice que lo que se enseña en la escuela debería ser life worthy. Dice él en inglés, que quiere decir algo así como que valga la pena para la vida, que tenga chance de importar en la vida que los alumnos van a vivir. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar la comprensión? ¿Cómo me doy cuenta de si alguien comprendió algo? Y les pido ahora que ustedes piensen, para adentro, en algo que comprendan bien. Puede ser algo profesional, algo conocimiento académico, puede ser de la vida personal. Vayan pensando y lo ponen en el chat. Yo les voy a dar 2 ejemplos que me dieron colegas en un taller parecido a este. Una colega me decía: yo comprendo bien el tejido. Y yo le preguntaba: ¿cómo te das cuenta de que comprendes bien el tejido? Bueno, me doy cuenta porque si me dan lana puedo tejer distintas cosas, puedo tejer un chaleco, puedo tejer una bufanda. La gente usa lo que tejo y le gusta, los abriga. Si en vez de lana me dan un hilo de otro grosor, puedo tejer, me cuesta un poquito al principio, pero puedo tejer igual. Puedo dar clases de tejido a gente que no sabe nada, a gente que sabe bastante. Me gusta tejer, lo disfruto. Sigo aprendiendo sobre tejido. Y otro colega me decía: yo comprendo bien la Revolución Francesa. Yo decía: ¿cómo te das cuenta de que comprendes bien la Revolución Francesa? Bueno, por ejemplo, se la puedo explicar a alguien, puedo hipotetizar qué hubiera pasado en el mundo si no hubiera existido la Revolución Francesa, o miro el diario, el periódico, y veo noticias actuales, y me doy cuenta cuáles son las huellas de la Revolución Francesa, por ejemplo, en la división de poderes, o en los procesos democráticos hoy, o la puedo comparar con la Revolución Rusa. Entonces, vuelvo a esta idea de Perkins, de comprender es poder actuar con el conocimiento. Y a ver, ahí pusieron un montón de contenido, de cosas que saben. Muchas cosas de cocina te han puesto, por ejemplo. A ver, buenísimo, mucho de cocina, y en estos tiempos estamos todos cocinando más, ¿no? De arte también, de fotosíntesis de plantas. A ver, vamos a elegir alguno que tiene que tener cámara. Yo voy a parar de compartir para que nos cuente algo que comprende bien. A ver, voy a parar de compartir yo la pantalla para verles las caras. Ver el chat. De pintura. A ver, de pintura sobre madera. A ver, Valeria, ¿tenés cámara? Si tenés cámara y te animás Valeria, solo haga. Si te animás a abrir el micrófono y contarnos cómo te das cuenta de que comprendes bien la pintura sobre madera. Conducir el auto. Ahí está Valeria, ¿estás con cámara? Porque te tenemos que ver la cara cuando nos cuentes. La cocina es la reina, ¿eh? Pero se Qué difícil, ¿no? No es difícil hacer este ejercicio porque no hay tantas cosas que uno sepa hacer bien, que uno comprenda bien. Ahí se nos fue Valeria. Ahí viene, vuelve. Trabajos con goma eva, muy bien. Hola Valeria. Hola. Ahí vamos a necesitar ver tu camarita, no sé si se puede. Ay, estoy tratando. Ahí está. Al resto les pido que miren a Valeria. Gracias por contarnos. Les voy a pedir que miren la cara de Valeria cuando cuenta lo que cuenta. Entonces, contanos cómo te das cuenta de que sabés bien esto de la pintura sobre madera. Bueno, porque fui actualizándome un poquito, mirando videos por YouTube, y bueno, me gusta mucho el reciclado, así que todas las cosas de madera que tengo, voy pintando, patinando, poniendo diferentes colores, y le muestro a algunas personas que le interesa sobre lo que hago. ¿Qué te dice la gente sobre lo que haces?
les gusta, y en este tiempo que necesito utilizar mucho la cabeza, me distrae mucho, me siento bien, pongo música, me encanta hacer eso para poder pensar en cosas más positivas. Si no fuera sobre madera, si yo te diera algo de otro material, ¿se te ocurriría cómo pintarlo? Sí, si es pintura, sí, sobre pared, sobre metal. Si no fuera la pintura, ¿con qué pintura pintas siempre? Con sintético, con látex, con acrílico. Si te dieran una pintura que todavía no probaste, ¿qué harías? ¿Te animarías? Me animaría. Miren el resto, ahí está, genial, ¿no? Ahí está poniendo el resto que notan en tus emociones cuando estás hablando, ¿no? Seguridad, pasión, alegría, que te gusta, ¿no? Felicidad, y esto que aparece acá, que es súper notorio cuando nos contás esto que te apasiona, que te gusta, que sabes hacer bien, es una de las características que a veces no somos tan conscientes, que es una de las características más importantes de la comprensión profunda, que es que cuando comprendemos algo en profundidad, eso nos da autoconfianza, nos hace sentir que podemos, nos hace sentir bien, nos da felicidad. Muchas gracias, gracias. Un aplauso acá, Valeria, por animarse a romper el hielo. Muy bien, Valeria. Y traduciendo un poco lo que recién veíamos en Valeria y estos dos ejemplos que yo daba, de aprendizaje profundo, ¿no? Este es un concepto ya de hace mucho tiempo de un matemático, Alfred Whitehead, que lo contraponía al conocimiento inerte, a eso que a veces por ahí estudiamos pero no comprendemos bien, y yo daba algunos ejemplos al principio, como lo de la tabla periódica o definiciones, y de vuelta, cuéntenme en el chat, cosas que hayan estudiado y hasta probablemente aprobado con buenas calificaciones, pero que dicen, esto nunca lo comprendí del todo, ¿no? Y ahí donde uno dice, qué picardía, hasta a veces uno se da cuenta como estudiante, ¿no? De decir, ay, esto me hubiera gustado saberlo bien, pero por el modo en que me lo enseñaron, no lo terminé de comprender nunca. A ver, ¿qué ponen por ahí? La química va por ahí. Ahí aparecen mucho siempre las exactas. Sí, mucho. Integrales. Integrales. Matemáticas. Siempre ahí las ganadoras son las exactas, pero también aparecen los idiomas. Bien. Lengua. Lengua, la historia. Saberes que por ahí a los que les dedicamos un montón de tiempo, pero que quedaron como conocimiento inerte, ¿no? Ese conocimiento que no se puede usar, ¿no? Versus este aprendizaje profundo que se manifiesta como vimos en el caso de Valeria, en un montón de desempeños, ¿no? Esta lista no es exhaustiva, pero es bastante abarcadora de cómo me doy cuenta, qué evidencias tengo de si alguien comprendió un concepto. Y esto es muy importante cuando pensamos en la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Cómo recoger evidencias de aprendizaje profundo. Y acá hay algunas, ¿no? Que dan también Wings y McTighe. Bueno, sí lo puede explicar con sus palabras, sí puede dar un ejemplo, sí lo puede usar para resolver un problema, sí puede relacionar ese concepto con otros que sabe de antes o con su propia vida, sí puede proponer una pregunta propia acerca del tema, sí puede representarlo con una imagen, con una metáfora, sí puede, tengo acá una cosa que me tapa, si puede explicar por qué es importante establecer conexiones personales, y la última que ahí no se ve, y que es la que vimos mucho en Valeria, es si se siente confiado con ese conocimiento. Y esto es súper importante cuando hablamos de educación, porque lo que queremos generar sobre nuestras asignaturas es esa comprensión profunda en los estudiantes, y lo contrario también es muy visible, como veíamos recién, ¿no? Cuando no comprendemos algo bien, y encima si lo estudiamos, encima sentimos que es medio culpa nuestra, que no lo comprendimos nunca bien, que hay algo fallado en nosotros, eso no solo no nos genera autoconfianza, sino que nos da mucha inseguridad, ¿no? Sentimos que estamos pisando sobre terreno movedizo, sobre esas cuestiones que para muchos eran las matemáticas, para otros los idiomas, para otros la lengua, para otros la filosofía, la historia, o las ciencias, lo que sea, que sentimos que hay algo que nos suena, que tenemos ahí un poco prendido con alfileres, pero que no es conocimiento profundo, y eso nos da la sensación de mucha inseguridad, y entonces la pregunta que viene de la mano de esto es cómo enseñar para la comprensión profunda. ¿Cómo enseñar para este concepto tan importante en psicología del aprendizaje, que es la transferencia, ¿no? Un poco lo que decía Perkins, es poder
usar ese conocimiento en otros dominios, ¿no? En otras situaciones, poder ponerlo en juego en otras situaciones cuando nos cambia el contexto, como en el caso de Valeria, ¿no? Donde yo le decía, bueno, si te cambian el material, en vez de madera te damos otra cosa, Valeria decía, a mí se me ocurre también cómo pintar en metal, cómo pintar en plástico, cómo pintar en cerámica. Poder usar ese conocimiento para la vida, para el más allá de la escuela. Creo yo, por lo menos, creo que por ahí va como el gran sentido de la educación, ¿no? Y entonces es identificar lo importante, qué es lo que va en el medio de ese círculo, qué es lo irrenunciable, y ahí los criterios para identificar lo irrenunciable será pensar, bueno, cuáles son las grandes ideas y capacidades de pensamiento de mi disciplina, qué es lo que esos estudiantes no se pueden perder de este modo que tiene la historia o la biología o la química o el inglés de concebir el mundo, esas grandes ideas, y también qué es lo relevante para la vida de los estudiantes. Eso es lo que pondría en el medio. Y después es cómo expando, ¿no? Le dedico tiempo, y ahí por eso es tan importante trabajar con unidades de sentido donde se trabajen los contenidos durante varias semanas y no salpicado. Y cómo expando una vez que decidí qué es lo que va en el medio. Bueno, primero es conectar con la vida real y con el sentido de lo que estoy enseñando. Lo segundo es, en la medida que vayamos pudiendo, y esto es súper desafiante en algunos niveles educativos, porque es difícil trabajar con colegas porque no hay cuándo, pero también está empezando a pasar un poco más en este contexto de la pandemia, empezar a concebir el conocimiento desde de un modo más integrado, ¿no? Poder mirar una cuestión desde muchos puntos de vista, y por eso los proyectos interdisciplinarios ayudan en esta idea de concebir el conocimiento como algo menos compartimentalizado. Obviamente dedicarle tiempo, y también poner el cuerpo, experiencias donde haya que poner el cuerpo para aprender, y después reflexionar sobre lo que nos sucede, ¿no? Todas estrategias para generar aprendizaje profundo. Y a mí me gusta mucho esta viñeta de Francesco Tonucci, un pedagogo italiano muy conocido, muy defensor de los derechos de la infancia, y también un gran dibujante, donde están esos dos nenes ahí con el conejo, fíjense, y están hablando sobre lo que ven en el conejo, ¿no? Y dicen, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas y dos dientes grandes, y ahí hay una voz adulta, ¿no? que muestra más la visión más tradicional de la educación, que dice, vamos chicos, dejen de jugar que tenemos clases de ciencia. Y el conocimiento escolar está ahí, en este caso de las ciencias, está ahí en esa pared, ¿no? Donde está el póster de la célula, los tres reinos, mineral, vegetal, animal, donde está todo ahí, como el saber dogmático, y en realidad toda esa mirada curiosa del mundo y esa posibilidad de aprender a observar y a registrar y a hacerse preguntas, está ahí, ¿no? En esa especie de pecera con el conejo. Entonces, buscar oportunidades de darle sentido al contenido, de buscar cuál es la relevancia, cuál es la conexión con la vida real, como acá con la imagen del conejo. Y les doy algunos ejemplos de proyectos que venimos llevando adelante. Yo formo parte de un proyecto de hace unos 4 años que nació de UNICEF Argentina, que se llama Planea, que busca renovar el modo en que se enseña en la escuela secundaria, que tal vez es el hueso más duro de roer en el sistema educativo, ¿no? Donde realmente el contenido está más fragmentado. Y entonces en este aprendizaje basado en proyectos, los proyectos parten de una pregunta que busca conectar con la curiosidad como gran motor del aprendizaje y con la vida real. Les doy 3 ejemplos de esto. Uno es un proyecto de lengua y literatura, que parte de esta pregunta intrigante. ¿Qué historias te asustan más? Es un proyecto en el que los alumnos van a estudiar sobre los géneros literarios el género de terror, el género de misterio, el género de fantasía, y van a poder compararlos, van a ver qué tienen en común y qué tienen de distinto, van a empezar a escribir sus propios relatos, y todo esto termina, después de varias semanas, con un producto final, que es bien característico del enfoque basado en proyectos, que en este caso es un tráiler, ¿vieron? Un tráiler de película, un avance, como eso que cuando uno va al cine te muestran de las películas que van a venir. Bueno, los alumnos tienen que escribir el guión y tienen que generar un avance de una película que dé mucho miedo, ¿no? Que asuste, ¿no? Después de una reflexión y un recorrido por estos géneros. Fíjense la búsqueda de partir de las preguntas curiosas para llegar a algo que tenga sentido.
Este es otro que es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho más de una vez, que es ¿por qué hay que trabajar? Y es un proyecto de ciencias sociales donde los contenidos son los distintos tipos de trabajo, los distintos roles que tienen distintos sectores en la economía. Todo esto culmina con una muestra de entrevistas que hacen los estudiantes a distintos trabajadores y trabajadoras, donde sacan un montón de conclusiones y donde hacen una muestra donde reflexionan sobre el papel del trabajo en la sociedad, pero parte de esta pregunta curiosa, de esta pregunta que tiene ya sentido, y es una pregunta filosófica incluso, ¿no? donde el conocimiento específico de las ciencias sociales me ayuda a contestarla, ¿no? También es un proyecto de historia y geografía, entonces parte del asunto es ver cómo los trabajos son distintos a lo largo del mundo y han sido distintos a lo largo de la historia. Y esta última, que es de matemática, es un proyecto que tiene por título ¿Cómo sorprender haciendo magia? Y entonces el contenido en este caso es el cálculo mental, ¿no? Los alumnos aprenden a hacer un montón de cálculos mentales, pero que parten del pretexto de trucos de magia que tienen detrás una base matemática. Entonces los alumnos aprenden a descubrir esos trucos, aprenden a hacer esos trucos, todo esto termina en un festival de mate-magia, donde los alumnos son los magos que llevan de la mano a los adultos, los padres y estudiantes de otros años a conocer la magia detrás de la matemática. Todo esto lo hacíamos de manera presencial, pero ahora la virtualidad también está sirviendo para usar la tecnología como aliada, para que los alumnos hagan esos trucos matemáticos y los graben, siempre ahí también con las familias como ayudantes, que son las grandes aliadas en este momento de trabajo remoto, y empiecen a pensar también cómo comunicarlo en las redes, cómo hacer para que otros quieran jugar y quieran sorprenderse con la matemática. Y quiero terminar con algo que es importante, y ahora después vamos a dar un rato más para charlita y las preguntas de Ana, de Jesús y de ustedes, y es que todo esto tiene sentido y el aprendizaje termina de constituirse como aprendizaje profundo cuando incluimos oportunidades de metacognición, ¿no? Metacognición es la posibilidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, la posibilidad de regular nuestro propio proceso de aprendizaje. Y muchas veces cuando terminamos un tema y pasamos al siguiente, ¿no? Pero darle entidad y poner en agenda ese tiempo para que los alumnos hagan visible, tomen conciencia de qué aprendieron, de qué todavía no, y de cuáles son los siguientes pasos, es esencial para generar aprendizaje profundo. Y si miramos en términos de la investigación académica, de qué nos dice sobre el efecto de la metacognición, esto que está ahí, que está en inglés, perdón, pero se los traduzco, es un estudio que hizo una fundación del Reino Unido, que se llama Education Endowment Foundation, donde va mirando distintos factores relacionados con el aprendizaje y qué impacto tienen en el aprendizaje y cuánto cuestan, si lo pensamos como política pública. Fíjense que en el segundo lugar aparece enseñarles a los docentes a trabajar con esto, que ahora les voy a dar ejemplos, de trabajar con la metacognición, que tiene, si ven la barrita azul, mucho impacto en el aprendizaje, y si ven el naranja, es bastante poco costoso como política pública, ¿no? Es menos costoso que construir escuelas nuevas, o que proveer recursos, o dispositivos, o contratar más docentes. Entonces lo traigo esto porque a veces yo diría que es el secreto mejor guardado de la enseñanza, porque es algo que tiene mucho impacto, que ayuda a generar autonomía en los alumnos, es bastante sencillo de usar, y ahora van a ver ejemplos concretos, y se hace bastante poco. Esta es una de las herramientas que es mi favorita, y vean que está dibujada con un dibujo infantil, porque justamente se puede empezar a usar desde que los niños son muy pequeños, desde jardín de infantes hasta la universidad. Yo a veces muchas veces lo uso con mis alumnos adultos. Es la escalera de la metacognición, que se recorre de abajo hacia arriba, y cuando termina un tema, una unidad, una clase, es parar la pelota para pensar y dar tiempo, y esto puede ser oral o escrito, para responder estas preguntas. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? ¿Y en qué otras ocasiones lo puedo usar? Otras estrategias también parecidas, en este caso grupal, bueno, ¿qué nos salió bien? Y cada uno de los alumnos pone su opinión, ¿qué podemos mejorar? El semáforo también es una súper sencilla y muy potente. Lo importante de esto es no hacerlo una vez, sino hacerlo como rutina, ¿no? Establecer este hábito de la metacognición en los alumnos.
El semáforo es, por ejemplo, poner en rojo algo que todavía no entendí, en amarillo algo que me genera algunas dudas, y en verde algo que entendí y le podría explicar a otro. Les muestro algunos casos de esto, ¿no? Una alumna que dice, no miren la ortografía porque nos ponemos a llorar, pero dice, verde. Yo me siento segura, porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. Entonces estoy en verde, ¿no? Pensando un poco de cómo me doy cuenta de si entendí. Vuelvo a la idea de que comprender es actuar con el conocimiento. Bueno, si me hacen preguntas y las respondí a todas, puedo decir que lo entendí, estoy en verde. Y aquí este alumno dice, yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, estoy en amarillo. Y es interesante que ese alumno diga, bueno, para poder estar en verde tengo que poder animarme a explicarlo a otros. Esto es del área de lengua, ¿no? Donde esta es otra formulación un poquito distinta del semáforo. Es una actividad donde los alumnos tienen que encontrar el sujeto y el tiempo verbal. Dice así, el primero de la izquierda. Dice, algunas veces necesito ayuda, entonces estoy en amarillo. Me parece difícil cuando lo escucho en un audio rápido. Me sale fácil pensarlo tranquila. Entonces voy como empezando a desmenuzar dónde están mis dificultades, ¿no? Como aprendiz. Todavía me resulta difícil saber quién hace la acción, ahí se puso en rojo este alumno, algunas veces necesito ayuda en darme cuenta de cuál es el pasado, el presente y el futuro. Algunas veces necesito ayuda para darme cuenta de cuál es el sujeto de la oración, dice ahí el alumno de abajo. Me sale fácil darme cuenta cuando está en presente o futuro, ¿no? Y esto a uno como docente le da también muchas herramientas para ver, bueno, dónde están las dificultades, pero también estrategias para, por ejemplo, poner a los alumnos de a pares, donde se puedan ayudar los que tienen rojo en una cosa, los que tienen verde en esa misma cosa, y empezar a hacer algo tan clave que es la coenseñanza, empezar a ofrecer oportunidades de trabajo colaborativo. Voy a parar de... Entonces, pasando en limpio, y todavía tenemos un ratito para seguir charlando, hablamos de la curiosidad y las preguntas y el sentido como el gran motor del aprendizaje, la búsqueda del aprendizaje profundo que implica poder hacer un montón de cosas con eso que aprendemos, ¿no? Poder tener desempeños flexibles, poder transferirlo a nuevos contextos, versus la idea del aprendizaje inerte, ¿no? El conocimiento inerte que queda ahí en el congelador de la memoria, y para eso pensar qué es lo importante, cómo dedicarle tiempo, cómo dedicarle estrategias de enseñanza diversas, partiendo siempre de que ese conocimiento tenga sentido, que conecte con la curiosidad, y finalmente dando espacio en agenda para la metacognición, para reflexionar sobre el qué aprendí, qué me llevo y cuál es el siguiente paso. Así que bueno, con esto termino esta cápsula más expositiva para que podamos charlar. Muy bien. Yo tendría una primera pregunta, Melina, y yo voy a ir al grano, porque tenemos poco tiempo y tendremos que dar también paso a preguntas de las 1.005 personas que te están escuchando en directo. Y es... Sí, por eso. Seguimos en Facebook, ¿no? Decían. Y los del Saludos Facebook, a los que están en Facebook también. muchos miles en Facebook. Decían que había como 7.000, así que gracias por estar. Imagínate. Y la primera pregunta que te haría es, vale, yo ahora soy profesor y te estoy escuchando más entusiasmado, me has puesto las pilas, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empezaste tú? ¿No? O sea, el primer paso, ¿cómo lo damos? ¿No? Porque yo siempre creo que el primer paso siempre es ver qué es lo que tengo que enseñar, miro mi programa. De eso, a mí como docente, ¿qué me resulta relevante, intrigante? Si yo no me lo puedo responder, estoy en problemas, ¿no? Y de hecho, si yo no encuentro el sentido de lo que estoy enseñando, o ese tema no se tendrá tan importante, o tendré que buscar ayuda para encontrárselo. Y entonces, hacer el círculo de la comprensión con eso que yo tengo para enseñar, ¿no? Y pensar del otro lado. Yo muchas veces converso con docentes sobre, bueno, cómo uno mide el éxito de una propuesta de enseñanza y de una clase. En general los docentes solemos decir, bueno, si los alumnos están enganchados, motivados, participan. Y no siempre nos damos cuenta de que el éxito de una clase es que los alumnos hayan aprendido lo que buscábamos, ¿no? Claro, entonces claro. Es decir, bueno, de esto que tengo que enseñar, ¿cuáles son esos saberes que quiero que se lleven en la cabeza? ¿Qué es lo que... ¿Cómo tienen que salir, ¿no? Mis alumnos? Y a partir de ahí, algunos llaman este enfoque diseño inverso, ¿no? De ahí de atrás para adelante. ¿Cómo pienso entonces las distintas cosas que tengo que hacer para lograrlo? Y eso para todos los temas. Creo que no hay tanto secreto más que ese, de eso que tengo que enseñar,
y ahí también, porque a veces arrancamos pensando, bueno, a ver qué actividades lindas tenemos para tal tema, ¿no? O qué recursos encontramos por ahí. Y creo que nos olvidamos eso de, bueno, ¿a dónde queremos llevarlos a los estudiantes? Y después desde ahí ver, también algo que a mí me ayuda mucho como docente y trabajando como formadora, es ponernos en el rol de curadores, ¿vieron? Como los curadores de museo, ¿no? Donde uno tiene que... Y a veces hay como una visión de que la creatividad pedagógica es como más parecida a la hoja en blanco, donde, bueno, si yo no creo toda la secuencia didáctica desde cero, no soy un docente creativo. Y realmente eso es súper injusto, ¿no? Porque la visión de los educadores como curadores, donde uno tiene una muestra y va, no se pone a pintar cada uno de los cuadros, sino que elige los cuadros de los autores que más le gustan con un concepto que uno tiene en la cabeza, una audiencia, y después adapta, pero es ir a buscar montones de recursos súper valiosos que están dando vueltas en internet, en los libros, para con eso armar ese caminito de hacia dónde los quiero llevar. Y muy interesante también que sepan nuestras seguidoras y seguidores que Melina ha escrito varios libros que son apasionantes. Por ejemplo, Guía para criar hijos curiosos o Ciencia en el aula, donde encontraréis proyectos en todas las etapas educativas. Maravillosos. Mira, y a raíz de un comentario que haces en el libro, Guía para criar hijos curiosos, donde dices que no es lo mismo jugar a un videojuego que crearlo, a mí me gustaría que nos comentaras, además que es algo súper importante en los tiempos actuales, sobre el uso adecuado de la tecnología. ¿Cómo lo ves tú este tema, Melina? Bueno, muy importante esa pregunta, ¿no? Creo que es distinto cuando lo pensamos desde la enseñanza que desde el lugar de las familias, ¿no? De qué hacemos con los chicos en casa. Pensando poniéndonos en este lado del mostrador como docentes, creo que la tecnología es realmente una gran aliada en estos tiempos para mostrar contenido, para comunicar, para que los alumnos puedan comunicar por audio, por video, lo que aprendieron. Realmente es una de las grandes aliadas en este momento a la hora de seguir enseñando. Del lado de casa hay varios desafíos por delante, ¿no? Uno es cómo hacer que el tiempo con las pantallas de los chicos sea un tiempo, te diría, más como decíamos al principio de la charla, más de hacedores versus consumidores, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de que no es lo mismo jugar un videojuego que programar un videojuego, ¿no? En un caso estoy teniendo un trabajo intelectual más rico, más de calidad, podemos decir, en el otro por ahí algo estaría aprendiendo, pero estoy básicamente, como tú hablas de la dopamina hace un rato, ¿no? En baño de dopamina constante que hace que no pueda cortar. Entonces, primero es saber que ciertas tecnologías son adictivas, son biológicamente adictivas, ¿no? Así como si yo tengo una torta de chocolate enfrente, es muy difícil no ir a comerla. Si yo estoy jugando al Candy Crush y me va dando puntos, o estoy en redes sociales y me van dando likes, o estoy pasando de pantalla en un videojuego, estamos cableados para no poder cortar, y por eso es tan importante establecer en casa acuerdos previos de cuánta tecnología, qué otras cosas no tecnológicas tienen que pasar, ¿no? Como tener un cierto balance entre la vida desconectada y conectada, y dentro de las horas de pantalla, por ahí no tanto cuántas horas, sino haciendo qué. Y realmente la tecnología es una gran aliada de la creatividad y el aprendizaje si la usamos bien, porque desde aprender cosas nuevas hasta crear, bueno, dábamos el ejemplo de programar, pero también crear arte, gráfico, películas con tecnología. Entonces me parece que es ayudar de a poco a que los chicos y los adolescentes vayan aproximándose a esos usos más interesantes. El otro día, yo una vez estaba presentando el libro en una radio, el periodista me decía, entonces estás hablando como de hacerle aikido a la tecnología. Y me gustó la metáfora, porque es como, vieron en las artes marciales, uno usa el poder del enemigo a tu favor en el judo, ¿no? Uno puede ser un chiquitito así, el otro es enorme, pero por ahí lo termina dando vuelta. Y me parece que eso está bueno, de decir, bueno, sí, quiero hacerle aikido a la tecnología, que es usar ese poder que tiene la tecnología, que hace que todos estemos tan enganchados para cosas que valgan la pena. Buenísimo. Pues luego también hay muchas preguntas que podemos compartir también de las personas que están entrando en el chat, que pueden ser, por ejemplo, antes hablaba sobre la metacognición, y Estela Tachella dice, si bien la metacognición lleva tiempo, ¿te parece aplicarla en todas las clases? Yo creo que sí, yo la aplico en todas las clases con algo que es muy pavote, que se llama ticket de salida.
que es antes de irnos de la clase, todos o escriben, o en el caso yo a veces daba clases muy masivas para muchos alumnos, les hacía que en un papelito lo escribieran, una idea que te llevas de esta clase, por ejemplo. Yo soy bastante fanática de la metacognición porque realmente creo que es importante y no tiene que llevar mucho tiempo. Si uno, aunque sea hace ese ticket de salida, que no solo hace que los alumnos lo tengan que hacer, sino ya lo anticipen, ¿no? Sepan que en todas las clases va a haber un momento para reflexionar sobre lo que te llevas, que por ahí dura 5 minutos o 3 minutos, pero son muy bien invertidos. No pasa nada si en una clase uno no lo llega a hacer, pero es tenerlo como rutina, ¿no? La gente que habla del desarrollo del pensamiento, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Ron Ritchhart, que habla del pensamiento visible, y él habla mucho de establecer rutinas de pensamiento, o sea, cosas que uno va haciendo, no una vez esporádicamente, sino como algo que sucede a menudo. Sí, se nota mucho en los estudiantes que tengan esas rutinas de pensamiento porque hacen cosas increíbles. O sea, yo he visto realmente de 3 y 4 años haciendo un razonamiento que dices, Dios. Podemos empezar desde el nivel inicial, es muy impresionante, pareciera que es todo para alumnos más grandes, ¿no? Por supuesto, en el nivel inicial lo haremos oral o dibujando, pero es algo que es acostumbrarlos a pensar de manera crítica y reflexiva desde bien chiquititos. Después ya lo tienen, es como un chip que uno ya lo tiene puesto. Es más difícil cuando uno lo tiene que instalar de grandes, pero igual también se puede. Vale, y para este tiempo de pandemia, ¿algún consejo? ¿Alguna recomendación? Primero buscar maneras también de presentar el contenido, buscar que lo que enseñemos tenga la mayor conexión con el mundo real posible y buscar maneras lúdicas de presentar el contenido, incluir oportunidades de metacognición en lo que hacemos, si hacemos una actividad con los alumnos por Zoom, sincrónica, que haya un momentito de qué me llevo, qué se lleva cada uno antes de irnos. Yo estoy viendo realmente casos súper lindos de creatividad docente a la hora de presentar contenido. A ver si tengo alguno ahí que les quería mostrar, de docentes que hace poquito me mandaron. Les muestro uno que me parece súper conmovedor. Hicimos una actividad con docentes de ciencias en una fundación que se llama Fundación Barkey, donde tenían que hacer un desafío para proponer a los alumnos hacer un paracaídas que llegara, como que llevaba a Marte y no se tenía que romper. Y entonces las docentes participantes tenían como la libertad de pensar cómo iban a crear maneras de presentar el desafío, ¿no? Para mandar por WhatsApp a los alumnos. Y usando TikTok, docentes que ahora van a ver, nunca habían usado TikTok antes, crearon unos videos increíbles, a ver si los logramos ver. Qué bueno. Les voy a mostrar uno nada más, bien cortito, que... Es que de la necesidad se hace virtud, ¿eh? O sea, hay cosas súper increíbles que han salido estos días. A ver si les voy a mostrar dos muy cortitos. Hola chicos, les estoy hablando de ese mate que hemos conducido a su maestra cuando se encontraba paseando por la plaza. Necesita que la vengan a rescatar. Piensen bien la nave que construirán y los trajes que utilizarán. Genialidad, ¿no? Buenísimo, y además... Dan ganas de hacer esto cuando uno ve. No, pero que también se habla mucho de la creatividad de los estudiantes y qué importante es nuestro ejemplo también, ¿no? Claro. Sí, Miren esta, muy cortito, de dos maestras que nunca habían hecho esto antes. Miren esta. La nave, así vamos a rescatar a nuestros compañeros que están en Marte. Por favor, miren que el señor presidente ha permitido a partir del 21 unos minutos de recreación. Aprovecharemos para armar la nave. Y los materiales que tenemos en casa. qué bueno. Y ahí van a hacer, con lo que tienen a mano, van a ver cómo hacen ahora el paracaídas. Ahí lo tiran en el patio de su casa. Qué bueno. Qué bueno, buenísimo. Son ejemplos de muchas cosas que están pasando y realmente yo no quiero minimizar el esfuerzo y el cansancio que tienen los docentes hoy, Sí. porque realmente se han extendido los horarios laborales. Es muy Total. difícil.
Sí, es fascinante. Pero al mismo tiempo aparecen, ¿no? Estas cosas. Se me ha pasado en el chat, alguien comentaba algo al respecto, pero antes en el informe que compartía donde aparecía la importancia de la metacognición, también aparecía el feedback, y alguien nos preguntaba sobre cuáles debían ser las condiciones básicas de un buen feedback en el aprendizaje. Bueno, es un tema enorme porque vieron que aparecía antes de la metacognición, ¿no? Como la gran variable que cuando los docentes damos buen feedback, buena retroalimentación a los alumnos, eso impacta muchísimo en las posibilidades de aprender. Y les quiero mostrar justo un ejemplo de esto, que lo tenía en ese mismo PowerPoint, de una maestra, también pensando en el rol de la tecnología en el feedback, ¿no? Hay una herramienta muy, muy simple de usar, también es una escalera que la llaman la escalera de feedback. A ver si la tengo por aquí. Se las voy a mostrar cómo también usando un audio, cómo una maestra en tiempos de pandemia usa la escalera de feedback. A ver, esperen que se me fue. Ya va a venir. Ahí. Para dar una retroalimentación a un alumno, en este caso de primaria. Y parte de la lógica del buen feedback es primero ser muy específicos, ¿no? En valorar qué es lo que el otro sí pudo hacer, pero no por ser amable, ¿no? Como qué lindo trabajo y después te digo lo que tenés que mejorar, sino ayudar a los alumnos a darse cuenta de qué concretamente qué es lo que pudieron lograr y de dónde pueden agarrarse para luego seguir construyendo. Y luego al final, cuáles son las sugerencias, pero también sugerencias bien concretas de cómo puede seguir avanzando. Miren cómo esto lo plasma una maestra acá de estos días, en un audio, también pensando en cuán importante es para los alumnos, sobre todo en Argentina, por ejemplo, que en este año no va a haber calificaciones, va a haber evaluación, pero no va a haber acreditación, con lo cual esa motivación extrínseca por la nota ya no está y hay que buscar otras maneras de motivar a los alumnos. Dar buen feedback, que los alumnos vean que hay alguien del otro lado mirando lo que hicieron, es súper importante. Miren este ejemplo. Hola Galo, ¿cómo estás? Recibí todas tus actividades. Empecé mirando las de conocimiento del mundo. Qué bien respondiste la primera pregunta. ¿Y cuántos ejemplos pusiste en el cuadro? Me encantó cómo dibujaste el orangután y la información que escribiste sobre él. Está perfecta. Después estuve mirando las de prácticas del lenguaje. Respondiste excelente las preguntas sobre el cuento. Están muy completas. Me encantó lo que pensaste que podía parecer si el mago pedía más cosas. Te ocurrieron un montón. Qué lindo debe ser el circo que visitaste, pero qué peligroso también el número de los motociclistas. Me da miedo de solo pensarlo. Por último estuve mirando las actividades de matemática. Qué bueno todo lo que trabajaste. La página 126 está excelente. Fíjate en la página 127, que también está muy bien. En el ejercicio 4, los datos que completaste sobre el cubo. Si tenés un dado en casa, tal vez podés revisar la cantidad de aristas. Con el dado tal vez te resulte más fácil. En el último ejercicio también podés revisar ese dato y la cantidad de aristas de la pirámide. No recibí la página 128. Avísame si me la mandaste y no la vi en el mail. Y si no, cuando la tengas lista me la mandás. Está todo perfecto. Trabajaste muy bien como siempre. Te mando un beso enorme, enorme. Chao, Galo. Fíjense que hay algo acá, ¿no? Del tono, de la calidez, pero también mucha especificidad, porque no le dice muy bien, trabajaste muy lindo, y ya hay alguien que está mirando con mucho cuidado las producciones, los chicos, diciéndole exactamente lo que vio, y también en el caso de que el alumno se había equivocado en el número de aristas, lo que le dijo es ir a señalarlo y también darle un andamiaje de, fíjate en un cubo, si tenés en tu casa un dado, para comparar, ¿no? Como entonces hay mucho, creo, de reflejo en este solo ejemplo del buen feedback y lo importante que es la devolución. Y bueno, aquí justo ayer hablábamos en este proyecto de escuela secundaria que estamos haciendo, realmente es difícil dar devoluciones personalizadas cuando uno tiene muchos alumnos, ¿no? Un docente de secundaria que tiene 200 alumnos, por ejemplo, ¿no? Que es como la media acá en Argentina. Y ahí es importante organizar el feedback en el sentido de, por ejemplo, avisar que en esta semana voy a dar devoluciones personalizadas a estos y los otros van a hacer evaluación, autoevaluación. En la otra semana invertimos, ¿no? Ir organizando, pero que todos sepan que van a recibir esa devolución personalizada en algún momento. Es un montón de trabajo, está clarísimo, pero sin eso es muy difícil seguir avanzando con los aprendizajes.
Qué bueno, que es súper importante, ¿no? El diversificar los procesos de evaluación. Ana, ¿querías comentar algo? Sí, no, sobre todo por lo que comentabas, Melina, y por lo que estabas leyendo en las preguntas del chat, ¿no? Que muchas veces la tendencia cuando tenemos muchos alumnos es no se puede. Bueno, a lo mejor no podemos hacer eso, pero podemos hacer otras cosas como ahora proponía Melina, ¿no? Y yo creo que cada alumno necesita ser visto o reconocido, ¿no? Necesita ese feedback de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo mejor es darle una vuelta más, ¿no?, a nuestra imaginación. O sea, es una carencia nuestra a veces de que fácilmente tiramos la toalla por eso, ¿no? Porque tenemos tantos alumnos, tenemos tanto trabajo, tenemos tanta... Sí, ya, pero ese alumno... Realmente es difícil, pero creo que si nos damos cuenta de lo importante que es, por ahí hasta más importante que otras cosas, lo podemos organizar, ¿no? Aquí alguien decía en el chat, bueno, tengo 80 alumnos, y realmente hay gente que tiene 200. Sí. El otro día una colega, Rebeca Nijovic, que es una especialista en esto en Argentina, daba esta idea de dividir en 3. Decir, ¿no? Tengo un curso de 30, bueno, los primeros 10, o sea, en la primera semana voy a devolver individualmente a 10, los otros van a hacer coevaluación con alguna herramienta que les dé y otros autoevaluación. La semana siguiente, entonces por ahí cada 3 semanas van recibiendo algo personalizado, divido por 3 mi carga, pero los otros están haciendo algo de evaluación también, ¿no? Que es autoevaluación o coevaluación. Sí, mira, relacionado con esto, hay más de una pregunta planteada en el chat relacionado con el interés, la motivación. Por ejemplo, Paula Lavín dice, me resulta más fácil generar interés cuando estoy con alumnos de la especialidad, pero difícil en el ciclo básico de la secundaria. ¿Y qué pasa con los estudiantes, los adolescentes, Melina? La adolescencia es una etapa realmente más desafiante porque hay, ¿no?, una cuestión también de distanciamiento con los adultos y de rebeldía, y donde hay que redoblar el esfuerzo por encontrar el sentido. Lo que yo vengo encontrando en proyectos como el que les contaba recién de Planea, de UNICEF, es que los enfoques más aterrizados, más contextualizados, donde el conocimiento no viene pelado, donde tengo que estudiar la tabla periódica porque me viene el programa, o los tipos de textos literarios porque vienen en el programa, sino donde lo vinculo con un problema real, realmente generan otra motivación en los alumnos. Es una edad difícil, pero generan otro involucramiento. Y entonces ahí yo pensaría, ¿qué de lo que tengo que enseñar es relevante o cómo lo puedo conectar con algo de la vida real o de la actualidad para estos alumnos que tengo enfrente, que por ahí no pasa también cuando yo enseño un área que no eligieron, ¿no? Por ejemplo, estoy en la orientación de humanidades, pero enseño ciencias. Y entonces esos alumnos ya no querían estudiar ciencias y están medio obligados. ¿Cómo aterrizo eso que tengo que enseñar en problemas relevantes? Y ahí para mí poner ahí nuestra creatividad es la mejor inversión, ¿no? Porque bueno. deberá dar resultado. Me parece que tenemos que dar voz a Eugenia. Sí, hay un montón de preguntas súper interesantes. Mira, por ejemplo, Virginia López, que puede ser de especial interés, bueno, no solo en Argentina, dice, en una escuela rural, ¿recomiendas que todos vean el mismo tema adaptado o que cada año tenga el contenido que corresponde? En rural plurigrado, me imagino, ¿no? Sí. Es un tema enorme. No sé si estás hablando de tiempos de pandemia o no, pero en general las recomendaciones para el trabajo pluriaño es que haya temas unificadores con distintos niveles de complejidad, ¿no? Y siempre lo contraponen al aula multipizarrón donde cada uno ve lo suyo. Lo que suele dar más resultado es lo contrario, es trabajar con un tema que todos además va a aprovechar justamente el potencial de la pluralidad, ¿no? De que los más grandes por ahí le puedan enseñar a los más chiquitos, que ahí también hay mucho de lo que decíamos de cómo se construye el aprendizaje profundo cuando le puedo enseñar a otro, ¿no? Entonces si hay un mismo tema que después tiene subventanitas donde hay distintos trabajos, distinta complejidad, ese es el camino más documentado de trabajo con la ruralidad y con contextos de muchas edades, aunque no sean rurales. Súper importante. Eugenia. Sí, la vemos ahí. ¿Quieres comentar algo? No, un placer enorme. Voló el tiempo, es muy interesante, los mensajes en el chat demuestran muchísima gratitud. Me encantaron los ejemplos que compartiste, creo que también a muchos de los participantes les dan nuevas ideas y también ven que ideas que implementaron y que están llevando adelante van por buen camino y eso me parece muy importante, saber
reconocer todo el trabajo que están haciendo y la creatividad, perder el miedo, como tienen los estudiantes miedo, también a veces hay un poco de miedo con las tecnologías, TikTok, me parecieron. Muchas gracias por compartir estos casos que te llegaron. Y bueno, me gustaría, por una parte, que puedan hacer alguna reflexión, tanto Ana, Jesús y vos, sobre lo compartido, si quieren rescatar alguna pregunta más. Y en lo personal me llamó mucho la atención en estos ejemplos que compartiste del semáforo, cómo las dificultades muchas veces estaban asignadas a un factor emocional, ¿no? A la vergüenza o al miedo, o como más allá de una dificultad por ahí de aprendizaje, como me gustaría también escuchar tu reflexión sobre esto, sobre la incidencia de las emociones en el aprendizaje, en los distintos niveles, y cómo lo abordás vos en la práctica, sabiendo, ¿no?, que esto de generar climas emocionales positivos es fundamental. Los tres también, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que encontraste ahí. No lo había visto desde ese punto de vista, súper interesante lo que viste en esos ejemplos. Siempre uno hace todo lo que puede para generar un clima emocionalmente seguro. Alguien decía en el chat recién, que me pareció muy interesante, esto de ayudar a ver los logros y los avances como parte de generar ese clima afectivamente seguro que conduce al aprendizaje, ¿no? Donde podamos mirar a cada uno, poder darles un espejo que los ayude a verse con otros ojos, ¿no? De ver dónde estaban y dónde están ahora, qué están pudiendo hacer, en qué... y sobre todo los alumnos que académicamente por ahí no les va tan bien, y entonces es empezar a ayudarlos a verse con una luz más amorosa, ¿no? A veces yo uso la teoría de las inteligencias múltiples, que si bien está discutida desde el punto de vista de la ciencia cognitiva, pero que ayuda a pensar en esto del repertorio de talentos, de maneras como de abordar el conocimiento, y que cada uno pueda ver cuáles son sus fortalezas. Ayuda un montón a que pueda encarar un proceso de aprendizaje que a veces es difícil, ¿no? Pasa mucho con gente que tiene habilidades más deportivas o artísticas, pero por ahí no tan lógico-matemáticas o lingüísticas, que el paso por la escuela muchas veces es muy traumático, y entonces genera que se cierren ventanas de por vida a ciertos aspectos del aprendizaje, porque por ahí se sienten habilidosos o creativos, pero no inteligentes. Entonces mostrar que la inteligencia tiene muchas facetas, para mí es educativamente muy, muy sanador. Y también el miedo al error, ¿no? El miedo a equivocarse. Como cuántas situaciones uno no se anima a intentar por esta traba ya previa del miedo a equivocarse, a la baja calificación, al no poder volver a intentarlo. Creo que todas estas cuestiones se están replanteando, se están repensando, y que también este contexto tan crítico es como una nueva oportunidad, un nuevo lienzo para pensar, para empezar a crear nuevas formas, ¿no? Con todos estos grandes aportes que trajeron a esta clase. Sí, además a mí me gusta porque Melina ha sido coherente, o sea, ha demostrado esa comprensión que tiene por esa confianza que desprenden tus palabras, ¿no? Y esa pasión con cómo la has explicado, ¿no? O sea, que felicidades, Melina. Muy bien, fantástico. Ha sido maravilloso. Tenemos el tiempo limitado, pero vamos, estaríamos horas y horas escuchándote. Muy bien, yo creo que la pandemia lo que nos está enseñando es que lo más importante en la educación son las personas, no hay vuelta de hoja. Y que, bueno, pues que hay que tener en cuenta la globalidad, que lo cognitivo es importante, pero también lo social, lo emocional, lo físico, e incluso pues hay estudios recientes que sugieren que ese puede ser un enfoque fantástico para abordar y entrenar las funciones ejecutivas del cerebro, más importantes hoy que nunca. Pero bueno, somos optimistas, y también lo que nos está enseñando el COVID es que, aparte de ser seres sociales, somos tremendamente flexibles y resilientes, y que, como dice en sus libros Melina, con mentalidad de crecimiento, con optimismo y con esfuerzo, todo es posible. Cada uno según sus Como dice ahí Eugenia, ¿no? Esta mentalidad de crecimiento implica ver que el error es algo que es parte del camino, ¿no? Donde, bueno, todavía no nos sale, pero ya no va a salir, y hay que seguir intentándolo. Así que coincido, ¿no? Qué momento de aprendizaje para todos, tan fuerte. Y o sea, la dificultad es valorar que estamos aprendiendo todos mucho, y que eso es maravilloso. Preguntaban también que si podías repetir cómo se llamaba el proyecto de UNICEF. Se llama Planea, y varios de los proyectos que mostré están disponibles para bajárselos gratuitamente. Planea, UNICEF Argentina,
y hay proyectos de lengua, de matemática, de ciencias sociales, de computación y de ciencias naturales para poder descargar. Y hay muchos cuadernillos ahí para... con esta idea de vuelta, no reinventar la rueda, ¿no? De buscar cosas que nos vengan bien y por supuesto uno le dará su última impronta. Bueno, creo que llegamos al final de esta clase. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo también por Facebook, a quienes van a asistir el video por YouTube. Estamos muy felices y bueno, agradecerles su tiempo, su presencia, la buena predisposición. Nuevamente repito, esta clase se da en el marco de la Diplomatura en Neuroeducación que desarrollamos junto a la Universidad Nacional de Villa María de Córdoba. Y bueno, los esperamos también en nuestras redes. Sigan a Melina, sigan a Jesús y a Ana para seguir conociendo más de todas estas temáticas que se trataron hoy. Y bueno, gracias también por la buena onda ahí en el chat y las palabras de agradecimiento. Estamos muy felices. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Chao, chao. abrazo.